en estas palabras que escribe Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a los tesalonicenses, y vamos a llamar esta reflexión motivos por los cuales trabajamos en la obra del Señor. Verso 3 del capítulo 2: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Y vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Démosle gracias a Dios por la palabra. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Esa palabra que nos conforta, que nos edifica, que nos hace crecer aún más para salvación. Te pedimos, Señor, que podamos tener nuestros oídos atentos, y te pedimos, Padre Celestial, que todo lo que hagamos, lo hagamos bajo el temor y el temblor y la reverencia, Padre, que amerita tu palabra. Lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor, tenga la bondad. ¿Cuáles son los motivos que nos impulsan o nos mueven para hacer la obra de Dios? Estamos mirando aquí en el tema anterior de cómo Pablo dijo que el trabajo en el Señor no era en vano. Él había hecho un trabajo en la iglesia de Tesalónica, y dice en el verso 1 del capítulo 2: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, por varias razones. Número 1, porque ellos habían recibido la palabra no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, y la recibieron con gozo en medio de gran tribulación. Entonces Pablo estaba gozoso porque estaba viendo los resultados del mensaje predicado en la vida de esos creyentes. Pero hagámonos una pregunta desde la otra óptica. ¿Qué hizo que ese mensaje tuviera los resultados que tuvo? Obviamente es la obra del Espíritu Santo. Pero también, hermanos, es importante considerar en esta hora quiénes son esos mensajeros que llevan la palabra. ¿Quiénes son esas personas que están sirviendo a Dios para llevar ese mensaje? También deben ser hombres y personas que hayan adquirido una madurez espiritual y que sean aprobados por Dios para que ese mensaje sea respaldado por una vida, por un hombre que tenga un carácter en Cristo, que sea un hombre, una persona, un siervo que haya adquirido
ese compromiso de cada vez parecerse más a Cristo. En el versículo 3 al versículo 5, Pablo nos va a mostrar aquí un rechazo a los ejemplos negativos que daban los falsos maestros. Y Pablo va a decirle a los tesalonicenses que la palabra que él les ha anunciado, que la exhortación y la predicación del evangelio que él les ha promulgado, les ha predicado, no es como el mensaje que predican los falsos maestros. Y él va a hablar de la procedencia del servicio y del mensaje predicado por Pablo. Lea el verso 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Cuál es la motivación? ¿De dónde surge el deseo? ¿De qué corazón surge ese deseo de anunciar y de predicar? Al igual que Pablo, el apóstol Pedro claramente muestra cuáles deben de ser los deseos puros y santos de aquellos que predicamos el evangelio. Si usted va allí a Primera de Pedro capítulo 5, el versículo 2 y 3, Pedro está diciendo a los ancianos, a los que sirven y a los que predican, verso 2, les exhorta para que apacienten la grey de Dios que está entre ellos. Y note usted que va a utilizar casi las mismas palabras que utiliza Pablo cuando escribe a los tesalonicenses. Pedro las va a utilizar también para predicarle a aquellos ancianos que cuidaban la iglesia de ese tiempo, utilizando un lenguaje y mirando lo negativo de los falsos maestros y diciéndole a ellos: ustedes no deben hacer lo que hacen ellos, sino más bien todo lo contrario. Lea el verso 2. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y aquí viene la primera negación: no por fuerza, sino voluntariamente. Es decir, Pedro utiliza un negativo para evidenciar lo que ellos no deben hacer, no por fuerza, sino voluntariamente. Segundo, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces Pedro, utilizando unas expresiones negativas, les está enseñando y exhortando a los ancianos lo que deben hacer, es decir, comportarse todo lo contrario a cómo se comportan los falsos maestros. ¿Cómo hacen los falsos maestros? Ellos sirven forzosamente, ellos sirven buscando ganancias deshonestas, ellos sirven teniendo señorío sobre los que están bajo su cuidado. Pedro les dice: no hagan eso, háganlo mejor voluntariamente, háganlo con ánimo pronto, háganlo siendo ejemplo de la grey. Y esas mismas palabras utiliza Pablo aquí en su carta. Vuelva al versículo 3. Y él va a mostrar aquí 7 aspectos que los falsos maestros hacen. El primero, su mensaje procede de error, falsas doctrinas, falsos mensajes, mensajes que enredan a la gente, mensajes que
cauterizan más la mente para que la gente no pueda llegar al evangelio verdadero, mensajes de error que lo que hacen es confundir más a las personas y cauterizarlos para que finalmente no se decidan por caminar en el camino de la salvación. Pablo le escribe a los colosenses y les dice: nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas. Son mensajes de error. Y hermanos, hoy pululan los mensajes de error. Y hoy a través de las plataformas de internet uno escucha decenas, centenas de falsos predicadores que cuando usted coteja ese mensaje y lo lleva a la Biblia y lo coloca allí con el espejo de la palabra, se da cuenta que esos mensajes no son bíblicos, no son escriturales, son más bien basados en intereses personales, en pensamientos, en deseos, en supuestas palabras que le llegan a esas personas, inspiradas, quién sabe por qué cosas, por sus propios deseos carnales. Y muchos creyentes hoy se están exponiendo a esos mensajes de error y sus ideas se están desviando de la verdad de Dios. Pero Pablo dice: tampoco nuestro mensaje tiene origen en lo impuro. Lo impuro es que solemos escuchar continuamente de escándalos de inmoralidad en muchos predicadores, supuestos apóstoles y profetas que utilizaron su influencia y utilizaron su liderazgo para manipular y de esa forma cometer todo acto de impureza y de inmoralidad en las iglesias y en los grupos que se les ha puesto a disposición, utilizando la palabra muchas veces para engañar a la gente y engañar a muchas mujeres y cometer actos vergonzosos, supuestamente porque son siervos de Dios. Pero Pablo agrega: tampoco nuestro mensaje procedió de engaño. Una de las características de Satanás es el engaño. Y el engaño es sencillamente esa trampa que hace que las personas crean que eso es una verdad. Y es como el pez cuando está en el agua, que ve la carnada allí flotando o inmersa en el agua, y el pez ve la carnada y se lanza hacia la carnada y no sabe que por dentro de esa carnada hay un anzuelo agudo que se va a introducir en su boca y que él sencillamente, cuando dé el mordisco, va a quedar con el anzuelo atravesado en su boca. Eso es el engaño. Y hoy vemos también mensajes de engaño en donde la gente, dice la Biblia, que son engañados y van engañando a otros. No solamente engañan, sino que son engañados. Pero en el versículo 5 y 6, note usted allí otra vez en Primera de Tesalonicenses, dice: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y agrega el apóstol: nuestro mensaje tampoco tuvo origen en palabras lisonjeras. ¿Qué son palabras lisonjeras? Son aquellos hombres que alaban de forma exagerada y generalmente interesada en alguien para conseguir un favor o ganar la voluntad de alguien. Son los aduladores, los que adulan a la gente para obtener ¿qué? Un beneficio personal. Y de esos hay muchos. Le están diciendo a usted que usted es el superhombre, que usted es el superlíder, que usted es el hombre pues estrella, y que usted es el hombre que se necesita,
y exaltan al hombre, exaltan la criatura para recibir ¿qué? Un beneficio, y mantienen a la gente continuamente echándole elogios, pero detrás de eso hay un interés personal, y es ganar su voluntad y ganar cosas materiales de la gente. Pero agrega Pablo, nuestro mensaje tampoco procedió de avaricia. Generalmente los falsos maestros y los falsos predicadores andan buscando el bolsillo de las personas. Y usted y yo hemos sido testigos de que en muchas ocasiones esas reuniones se convierten más que en una reunión o un culto, se convierten en una apuesta de las personas que puedan traer más dinero. Y yo he visto eso. A ver, ¿dónde están los de 200? Pasen aquí los de 500, los que tienen más fe, y empiezan en 1000, bajan a 500, 200 y 100, como si fuera una subasta, utilizando la manipulación solo porque hay un corazón lleno de ¿qué? De avaricia. Pablo dice, nuestro mensaje tampoco procedió en búsqueda de la gloria de los hombres. No buscamos la gloria de los hombres, no buscamos el beneplácito de los hombres, no, Señor. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es mostrando el verdadero carácter que debe tener un siervo de Dios, un predicador, un servidor de Dios, que no debe dejarse llevar ni por el error, ni por las impurezas morales, ni por el engaño, ni por el pretender agradar a los hombres, ni por utilizar palabras manipuladoras que le suban el ego a la gente con el propósito de recibir un beneficio, mucho menos por avaricia o por buscar la gloria de los hombres, de ser aplaudidos, exaltados y honrados, y que ellos sean subidos buscando glorias humanas. Pablo dijo, no, nuestro mensaje no procedió de eso. Más bien, lea el verso 10, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Qué bueno y qué hermoso poder decir usted y yo como servidores de Dios, hermanos, no hubo en nosotros ninguno de esas cosas que identifican a los falsos servidores. Más bien nos comportamos santamente, nos comportamos con justicia, justamente e irreprensiblemente con todos los creyentes. Váyase allí a Primera de Timoteo. Pablo, precisamente hablando de esos hombres que sirven a Dios, deben tener ese carácter irreprensible. Dice el verso 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea ¿qué? Irreprensible, marido de una sola mujer, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito o un aprendiz, no sea que envanecido caiga en la condenación del diablo. Y agrega, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo de el diablo. Pablo está diciendo aquí, nuestro comportamiento fue santo, justo e irreprensible.
Y por eso, por ese comportamiento que Pablo está hablando aquí, es que también el mensaje tuvo un efecto poderoso en la vida de los tesalonicenses. Hermanos, aunque uno le dice a la gente mire al Señor, pero la gente también nos está mirando a nosotros. La gente está mirando nuestro comportamiento. La gente está mirando cómo hacemos las cosas. Y ese mensaje que nosotros predicamos debe ir entonces respaldado por una vida justa, santa e irreprensible. La exhortación del apóstol entonces, para que ellos creyeran el evangelio, tenía un origen genuino. La fuente de ese mensaje era genuino, un evangelio diáfano. Pero no solamente tenía un origen genuino, sino que tenía unos motivos puros. Los motivos que movían al apóstol Pablo eran motivos puros y tenía un método fiable, es decir, no procedía de error. Entonces, de igual manera como Pablo nos está dando el ejemplo, a nosotros se nos encargó que hiciéramos también lo mismo. Note usted en el versículo 4 del capítulo 2, Pablo ahora dice el encargo que se nos ha sido dado a nosotros. Pablo dijo: yo he actuado justa, santa e irreprensiblemente, y por esa razón, escuche bien, por ese motivo nos ha sido encargado el evangelio de Cristo. Lea el versículo 4: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Qué hace Dios con una persona que está sirviendo a Él justa, santa e irreprensiblemente? Dice la Biblia, el verso 4: fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Hermanos, ¿a quién le confiaríamos nosotros lo más valioso y lo más preciado que nosotros tenemos en nuestra casa? ¿A quién le confiaría usted eso? ¿A quién le confiaría usted sus hijos? Que es una de las cosas más valiosas que nosotros tenemos, nuestros hijos. La Biblia dice: herencia de Jehová son los hijos. ¿A quién le confiaría usted lo más preciado y valioso que usted tiene en su casa, en su hogar? No a cualquiera. Pablo dice aquí que ellos fueron aprobados por Dios para que se confiase a ellos el evangelio. Es decir, Dios también coloca en su viña hombres y personas que son confiables. Oído a esto, son confiables. Pablo da un relato de su conducta en Tesalónica y con ello nos ha dejado una espléndida pauta para que todos nosotros sirvamos a Cristo. Y Pablo está diciendo: yo fui aprobado. Nosotros fuimos probados para mirar si nos era confiado el evangelio. ¿A quién le confían el evangelio para que sea predicado? Mire, Pablo fue primero llamado por Dios. Según Hechos 9:15, fue llamado por Dios. Pero también Pablo había sido enviado por Dios. Dice que habiendo estado allí en la iglesia de Antioquía, capítulo 13, el verso 1 y 2 de Hechos de los Apóstoles, dice que había profetas y maestros allí en la iglesia, y el Espíritu Santo dijo: separadme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he encomendado. Y habiendo orado por ellos, los enviaron. Así de que es un hombre que ha sido llamado, según Hechos 9:15. Es un hombre que ha sido enviado, según Hechos 13 del 1 al 2. Es un hombre que ha recibido la diestra o la aceptación de una autoridad apostólica, según Gálatas 2:9.
dice que Pablo recibió la diestra en señal de compañerismo de parte de Jacobo, de Juan y de Pedro. Es decir, es un hombre que está bajo autoridad apostólica. Hoy uno ve mucha gente dando seminarios, talleres, predicando, y uno le pregunta: ¿y quién es su autoridad espiritual? ¿Bajo qué autoridad está usted? No, yo soy solo, yo ando solo, la autoridad mía es Dios. Sí, es verdad, Dios es nuestra máxima autoridad, pero esa persona debe estar bajo una autoridad espiritual. Pero Pablo no solamente fue llamado, enviado y estaba bajo autoridad espiritual. Pablo estaba aprobado por las señales de un apóstol, según 2 Corintios 12:12. Pero también era dirigido su ministerio por la obra del Espíritu Santo, según Hechos 16:9. Dice que el Espíritu Santo dijo a Pablo que no entrara a una ciudad, y allí en Hechos 16 dice que vio una visión a un hombre que lo estaba llamando, un varón macedonio, y le decía: pasa y ayúdanos. Es decir, era un ministerio aprobado también por el Espíritu Santo, y era considerado un administrador fiel en Dios. Vaya, mire primera de Corintios, capítulo 4, el verso 1. Dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. Entonces Pablo está diciendo aquí: yo fui encomendado con este mensaje, pero fui llamado, enviado, respaldado. Mi ministerio está dirigido por el Espíritu Santo y soy un administrador, como dice la Escritura, ser llamado administrador fiel. ¿Qué está buscando Dios hoy? Más que gente capaz, porque gente capaz hay mucha. Usted va a las universidades y ve gente preparándose, ve gente documentándose, gente que tiene 2 y 3 carreras, y eso está bien, que nos capacitemos y crezcamos en el conocimiento. Pero hermanos, más que buscar personas capaces, Dios está buscando gente fiel. La Biblia dice: ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y Pablo dice aquí en el verso 2 que esos administradores, cada uno debe ser hallado ¿qué? Fiel en lo que hace, fiel a Dios, fiel a la palabra, fiel a la iglesia. Por eso ese mensaje tuvo efecto en la vida de los tesalonicenses. Todo lo anterior, ¿para qué? Para que se le confiase el evangelio de Dios a Pablo. Cuando escribe Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 2:7, dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Ahora Pablo le enseña a quienes han de ministrar antes de ser probados. Eso es para usted y para mí. ¿Usted quiere servir a Dios? ¿Usted quiere que se le encomiende la misión de anunciar, de predicar, de servir a Dios? Entonces ahora Pablo le escribe a Timoteo y le dice, 1 Timoteo 3:8-10, que esos diáconos y hombres de Dios, váyase allá, 1 Timoteo 3:8, esos hombres que Dios va a usar deben ser irreprensibles. Los diáconos asimismo deben ser honestos. Oído a esto: honestos, sin doblez,
No gente que es uno en la iglesia y otro en la casa, uno en la iglesia y otro en la calle. Eso sería terrible, tener servidores que son unos en la casa y otros en la iglesia. Por eso dice aquí, sin doblez, que no tenga arruga, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, gente que trabaje con limpia conciencia, que nada los acuse. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son ¿qué? Irreprensibles. Dios busca gente que esté a la altura del mensaje que predican, y que no sirvan de tropiezo y que no sirvan de escarnio al evangelio, que la gente no se levante y diga: no, yo conozco la vida de Julanito, ese señor es un desastre, pero allá lo veo predicando y lo veo sirviendo y lo veo haciendo estas cosas, yo por allá no voy, yo por allá, yo no creo en eso, porque si son como Julano, no. Hermano, yo no puedo ser de tropiezo para los que quieren oír el evangelio. Por eso se requiere que esos hombres primero sean que sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles, que nadie tenga que decir nada de ellos y que aún el adversario se avergüence de ellos. Ahí el evangelio es exaltado, honrado. Ahí la gente verán nuestras buenas obras y glorificarán a nuestro Padre Celestial. Pablo entonces está diciendo que esos que sirven deben ser ¿qué? Irreprensibles. Y ahora Pablo les dice a los tesalonicenses que él ha cuidado de ellos como la nodriza cuida a sus hijos. Mire lo que dice allí en el verso 7 y verso 8, dice: tan grande nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos que muy queridos. Esos servidores no solamente entregan un mensaje, oído a esto, no solamente entregan un servicio, no, si fuera posible, entregan sus propias vidas. No sé si usted ha ido a un restaurante donde usted paga por comer un plato delicioso y el mesero llega y le trae solamente lo estrictamente necesario y le coloca ahí en la mesa como a regañadiente y se va. Y de pronto usted se le mira y en su mesa falta un cubierto, un tenedor, un cuchillo, y usted quiere como pedir algo más y ya el mesero se fue. Ya casi que hay que rogarle para que venga a traer lo que se necesita. Pero a diferencia de ese, otros llegan a la mesa y le dicen: Señor, ¿algo más? ¿Está satisfecho con la comida? ¿Le gustó la cena? ¿Quiere algo más? ¿Un té, un café, algo más? Y uno dice: yo vuelvo a este lugar agrada. Pablo está diciendo aquí que él le había servido a los tesalonicenses como la nodriza cuida a sus hijos. Uno ve las mamás cómo cuidan sus bebés, y Pablo está diciendo: fuimos tiernos, fuimos cuidadosos, fuimos afectivos, nos entregamos. Esto hizo que el mensaje fuera también efectivo. Pero ahora no solamente les dice que fue como nodriza, sino que también fueron cuidados como un padre cuida a sus hijos. En el verso 11 y 12 dice: así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. No solamente los cuidamos y los, como dicen coloquialmente, los apechichamos.
No, también los exhortamos y también los consolamos y les encargamos que anduvieran como es digno de Dios, que nos llamó a su reino. Es decir, hubo ternura, pero también hubo ¿qué? Disciplina, exhortación y un encargo. Vivan de acuerdo al llamamiento con que han sido llamados. Hermano, un servidor, un predicador, un pastor, no solamente estimulará a las personas, no solamente cuidará a la gente como cuida la nodriza a los pequeños, sino que cuando tiene que hablar también con autoridad, con disciplina y con exhortación, también deberá hacerlo con el único propósito de que esos creyentes sean cada vez más perfectos y parecidos a Cristo. Y termina Pablo diciendo: tuvimos un esfuerzo continuo. Lea el versículo 9: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no seros gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. De noche y de día. Esfuerzo, esfuerzo. ¿Quieres servirle a Dios? Hay que esforzarse. Yo sé que usted trabaja o estudia, pero cuando uno quiere servir a Dios, se tiene que esforzar. A veces enfermos, tener que subir a un púlpito y uno se sube enfermo y se baja aliviado. Eso es algo maravilloso. Muchas veces subir a cumplir una responsabilidad estando enfermo y bajar aliviado, y ni me acordé que yo estaba enfermo. ¿Pero por qué? Porque usted lo hace ¿con qué? Con ánimo pronto, con voluntad, con gozo, con alegría, y Dios ve eso en nosotros. Así de que, hermanos, esa fue la experiencia de los tesalonicenses. La pregunta hoy y la conclusión hoy es: los resultados obtenidos en los tesalonicenses no son casuales, son el resultado de un mensaje proclamado por hombres que predicaron el evangelio fielmente, respaldados por un carácter ajustado al llamado que Dios les había hecho. El mensaje tiene poder, pero si ese mensaje va llevado por hombres que tengan el carácter de Dios y que sean moldeados por el poder de Dios, ese mensaje será mucho más efectivo. Nosotros debemos imitar tanto los motivos como las acciones hechas por aquellos a quienes Dios usó de forma extraordinaria en los primeros días de la iglesia. Convertirnos en imitadores de esos hombres que dieron ejemplo, no solamente con sus vidas, sino con el mensaje que predicaban. Había coherencia entre lo que predicaban y lo que vivían. Y finalmente, nuestro esfuerzo valdrá la pena en la medida en que prediquemos el evangelio del Señor Jesucristo. Si no nos salimos de la predicación del evangelio, nuestro mensaje valdrá la pena y producirá el efecto y los resultados que necesitamos. Estemos en pie, hermanos, en esta hora, por favor. Es posible que usted haya venido hoy y usted esté relegado en el servicio. No, es que de pronto es muy duro, o yo no estoy preparado. Yo quiero darle un consejo: uno nunca estará preparado y no seremos aptos para servirle a Dios, nadie aquí. Pero Dios busca, número uno, corazones dispuestos y hombres y mujeres fieles a Él, que le sirvan. Y cuando hay un corazón dispuesto y un hombre o una mujer fieles a Él, Dios le dará la capacidad, Dios hará que sean aptos para servirle. Porque nuestra competencia no viene de nosotros, nuestra competencia viene ¿de quién? De Dios. Nosotros somos ministros competentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha hecho competentes, no por nuestra capacidad. Así de que, hermanos, los animo en esta noche a servir a Dios como el apóstol, con ánimo pronto, con santidad, con justicia, con irreprensibilidad, para que el mensaje de Dios sea exaltado. Oremos. Padre, gracias
en esta hora. Queremos, Señor, servirte con diligencia para que ese mensaje no halle estorbo cuando llegue a una vida, sino que ese mensaje sea respaldado y produzca el efecto, produzca los resultados que se necesitan. Queremos servirte con ánimo pronto y voluntario, y que en todo y por todo tú seas exaltado y glorificado. En el nombre de Jesucristo, amén.